a Campus Global, el programa de análisis de la Universidad de AFIT, donde todos pueden aprender sin la necesidad de carnet. El tema del día de hoy involucra muchas áreas del conocimiento, por eso nuestros invitados son el profesor Adolfo Maya del Departamento de Ciencias Políticas, el profesor Camilo Tamayo, que es del Departamento de Comunicación Social, y Francisco López del Departamento de Gestión y Gerencia. Bienvenidos. En esta tarde tomaremos la línea que se tiene entre lo público, lo privado y lo íntimo. Yo pensaría desde mi mirada que estas fronteras se están cruzando, se están eliminando actualmente. Pero para entenderlo un poquito más le pido al profesor Adolfo que nos amplíe un poco más ese fenómeno. Bien, primero muchas gracias por la invitación. Creo que es un tema absolutamente pertinente en la perspectiva de lo contextual por la pregunta de hasta dónde llega las actividades, las actitudes propias del mundo de lo público, de lo privado y de lo íntimo. Yo creo que contemporáneamente son fronteras difusas y confusas. No hay una determinación de que aquí llegan las competencias de la esfera de lo público y una competencia de la esfera de lo privado. Mucho más si uno se remite, por ejemplo, a los orígenes de estas dos dimensiones de la vida cotidiana de los hombres y mujeres. Hay que recordar que el mundo de lo público se escinde, se separa del mundo de lo privado como una de las partes de más elaboración dentro del mundo del clásico griego, el mundo antiguo. Es decir, es a los griegos que le debemos esa perspectiva de mirar la vida, las condiciones y la articulación en la vida política o económica, en la doméstico o en lo político, a esa mirada de lo público y lo privado. Entonces yo diría que estamos ante un momento, sin hacer extrapolaciones del mundo griego antiguo al mundo contemporáneo, de que allí había una definición de fronteras mucho más precisas y definidas a cambio de la condición que hoy se puede evidenciar, que son unas fronteras movedizas, unas fronteras que realmente no permiten una definición clara y definida de un mundo u otro. Adolfo, y las personas que no conocemos claramente el significado de público, ¿público quiere decir lo mismo a estatal? No, tal vez hay una subcultura política contemporánea que plantea una ecuación de equivalencia entre lo público y lo estatal. Uno podría decir, Francisco y Camilo, que lo público pasa por lo estatal, pero lo desborda en múltiples direcciones. Es decir, lo público es mucho más amplio, tiene mucho más connotación hacia la sociedad, hacia lo político. El Estado tiene una connotación mucho más de la política y mucho más hacia los grupos que luchan por acceder al poder por la vía de los partidos. Bueno, es evidente que la tecnología y los medios de comunicación son como un impedimento pues, para que se rompa esta línea entre lo privado y lo público. Entonces, por eso le quiero preguntar a Camilo, ¿qué impedimentos o qué consecuencias tienen los medios de comunicación o las tecnologías para que lo privado y lo público se rompa? Bueno, pues de nuevo muchas gracias por la invitación y pues muchas gracias a ustedes por abrir este espacio para hablar sobre lo público y lo privado, digamos que una mirada mucho más contemporánea como a lo que tú me preguntas. Yo quiero empezar a responder tu pregunta como en dos momentos. Lo primero puede ser como la centralidad de la tecnología en este momento y cómo eso ha cambiado lo que puede llegar a ser entendido por lo público y lo privado. Es decir, hay algunos autores que hablan que vimos un momento en el que se llama el sistema teletecnológico, que es la centralidad de las tecnologías en nuestra vida cotidiana y cómo lo público y lo privado se ve erosionado, o esas, digamos, que barreras que antes lo definía tan claro ya no se ven. Y eso se expresa como en dos elementos fundamentalmente. Lo primero, en los comportamientos. Entonces, un comportamiento que yo tenga que ver entre lo público y lo privado, que esté centrado por la tecnología, cambia completamente. Entonces hay como dos ejemplos
que se puede dar cuenta de eso en una ciudad como Medellín, y es por ejemplo las fotomultas. Entonces ahí, digamos, la centralidad de la tecnología es cómo una cámara logra de alguna manera incidir en el comportamiento que yo tengo público, pero eso es igualmente una decisión privada de cómo yo manejo o no manejo un carro y cómo me desplazo en la ciudad. Pero es como la tecnología de alguna manera empieza a regular cierto tipo de comportamientos. ¿Qué pasa, digamos, en esa esfera de lo público como tal en una ciudad, al yo manejar un carro y cómo regulo mi comportamiento de una tecnología? O ya mucho más en la esfera de lo privado, y es cuando uso las redes sociales para expresar o hacer visibles partes de digamos que mi esfera de lo privado en público. Entonces digamos que es esa manera como la tecnología logra modificar los comportamientos de las personas, de cómo se expresa, de cómo se, digamos que muestra la vida social con otras personas, pero sobre todo es cómo afecta eso, cómo yo me comporto. Entonces yo me comporto de una manera para crear una narrativa en Facebook o en Twitter o en las redes sociales que tiene que ver con mi vida privada, o cómo igualmente regulo el comportamiento. Y lo segundo, ya termino con esto, tiene que ver con las representaciones. Entonces, cómo igualmente esas representaciones de lo público y lo privado pasan por la tecnología y afectan la manera como nosotros vivimos en sociedad. Entonces, es muy importante, digamos, que empezar a entender cómo lo público y lo privado pasa por las vías de la tecnología, afectando las representaciones que tenemos sobre el mundo, sobre la vida del mundo, pero también igualmente los comportamientos que tenemos como ciudadanos. Bueno, mencionaste una palabra muy importante, claro. Alejandra, complementando lo de Camilo, haciendo uso de una metáfora. Lo público son las reglas del juego, lo privado son los jugadores. Entonces lo público tiene que ver mucho como las maneras de vivir juntos bien. Es decir, lo público tiene una justificación en la existencia política de una comunidad, en tanto que lo público debe definir unas condiciones, debe concertar sobre unos términos para vivir juntos. Y lo privado da cuenta de esos comportamientos, de esos jugadores en la vida colectiva. Bueno, el profesor Camilo mencionó una palabra muy importante que es las redes sociales. Para las personas que nos ven y puedan entender un poquito más, pues estamos en una época que es muy mediática. Entonces, ¿cómo las redes sociales pues afectan esta línea entre lo público y lo privado? Pues esa es una pregunta muy, y pues quiero también, igual que Francisco, pues me ayuda a responder esto, pero es muy, digamos, una pregunta muy particular, porque es cómo yo genero una narrativa y cómo me represento en una esfera, digamos, que pública, pero que parte completamente de presentar lo íntimo. Entonces, si tú te das cuenta, cuando uno publica una historia, o cuando uno, digamos, que sube alguna información privada en una red social pública como Facebook o como Twitter, generalmente hay un correlato que no funciona entre lo que realmente yo estoy mostrando y representando en esa narrativa y cómo soy yo realmente en mi vida privada. Hay una regla de juego tácita, es decir, si uno rastrea un poquito las narrativas digitales que uno tiene en sus redes sociales, uno no sale realmente mostrando cuál es su vida privada, pero de alguna manera hay como un juego en el cual, al mostrar, no sé, una fiesta familiar, la última fiesta en la que estuve, cosas que tienen que ver con mi esfera de lo íntimo, empieza a haber un correlato de discusión en lo público. Entonces, lo que quiero decir con esto es que muchas veces en las redes sociales se discuten de formas o de narrativas que uno cree que son del ámbito público, pero a la vez son privadas, o del ámbito privado que a la vez son público. Es decir, puntualmente es que hay una distorsión entre esas concepciones de qué es lo público, qué es lo privado, gracias al manejo de las redes sociales. Y termino con un ejemplo muy puntual que fue, digamos, que muy escandaloso. Hace muy poco, hace 3 meses en Estados Unidos, una chica fue acusada en una corte legal precisamente por no poder distinguir esto entre lo público y lo privado, al empezar en su red social de Instagram a grabar cómo una de sus compañeras era violentada sexualmente. Y ella, en vez de ayudar a su compañera, digamos, el mundo de lo privado, y era como pues ayudar a una amiga que está en ese momento pues teniendo una problemática de violencia sexual, ella decidió fue grabar para que públicamente le dieran likes y pudieran seguirla en su red social. Entonces, cómo se distorsiona las responsabilidades públicas, cómo se distorsiona de alguna manera las responsabilidades privadas, son momentos muy complejos donde la tecnología de nuevo entra a poner en tensión todo eso. Es algo importante porque ya se ve cómo la intimidad pues está en un momento crítico. A mí me surge la pregunta porque yo he visto, por ejemplo, en mis redes sociales que Facebook me manda lo que yo quiero ver. Si estoy antojada de una hamburguesa, si estoy antojada de un perro, o sea, él semanalmente me está mandando lo que yo quiero ver. Entonces yo quiero entender, o sea, cómo funcionan esos mecanismos para ellos saber meterse en mi intimidad y entender qué es lo que yo quiero ver.
Eso funciona a través, digamos, en redes sociales que se llama de la manipulación del algoritmo y de las formas digitales como recolectan la información. Uno cuando accede a información o ingresa información a plataformas como Twitter, como Facebook, como Instagram, lo que está generando son datos, es información a esas plataformas. Esas plataformas son empresas privadas. Uno a veces confunde eso como uno piensa que Facebook puede ser como tiene las mismas responsabilidades que tiene una empresa estatal o gubernamental. Facebook es una empresa privada como lo es Twitter y como es Instagram y su razón de ser es pues hacer dinero, o sea, es una empresa. ¿Dónde está el negocio de Facebook, para decirlo de alguna manera? En recoger esa información y lograr que ciertas personas que tienen otro tipo de servicios logren que de alguna manera esa persona consuma lo que ellos ofrecen. Entonces, cuando tú le das likes a un servicio, cuando tú posteas o das información, cuando ingresas datos a esas plataformas, lo que hace Facebook en su algoritmo es seleccionar nichos de mercado para que si tú te gustan cierto tipo de hamburguesas, la persona que puede proveer las hamburguesas te la pueden vender. Y es por eso que te sale al lado, digamos que ofertas que digamos que de alguna manera modelan esa información que tú has ingresado. Pero eso es una cosa, digamos que, entre comillas, normal en la medida en que puede ser utilizado como, pues, para vender una hamburguesa, pero el problema que vemos contemporáneamente es cuando afecta la deliberación pública en una democracia y cuando afecta completamente lo que son, por ejemplo, las elecciones. En este momento hay una discusión gigantesca en el mundo a partir de cómo se ha manipulado esa información personal con fines electorales y cómo resultados como el Brexit en Inglaterra, la elección de Trump, el referendo en Colombia, las elecciones en Sri Lanka, las elecciones en Nigeria, la influencia de Rusia en Estados Unidos, estaba basada en recoger esa información personal y privada para afectar nada más ni nada menos que una regla de juego pública que son las elecciones. Entonces, si te das cuenta, la tecnología de alguna manera logra también afectar las identidades políticas, pero sobre todo logra de alguna manera afectar la vida democrática gracias a esa inocencia que podría ser vista de ingresar en una red privada de información como Facebook. Bueno, ¿y qué piensan ustedes si eso es algo positivo o negativo frente a las redes sociales que estén tan metidas en la intimidad de las personas? Bueno, pues yo digamos que salto de nuevo y digo es algo completamente aterrador. O sea, yo considero que el poder que tienen esas plataformas de ingerir en las partes íntimas y de la privacidad de uno es horrible, porque no es solamente cómo lograr tomar esa información personal que uno le gusta, sino cómo lograr manipular todos los elementos de la vida sensible y subjetiva del ser humano. Entonces, cuando tú recibes información en las plataformas que apelan a tu subjetividad, a tu estética para manipularte, así sea o para comprar una hamburguesa o para votar por X o Y candidato, claramente hay una intrusión a tu privacidad. Pero también no estamos hablando de lo otro que es más complicado y es todos los programas de vigilancia que hacen los estados gracias a la captura de esa información, que viola completamente tu derecho a la intimidad y tu derecho a la privacidad. O sea, cuando gracias a, no sé, estos programas de vigilancia que tienen, donde tú sabes dónde estás, qué comes, qué consumes, quiénes son tus amigos, cuáles son tus contactos, y que claramente eso puede ayudar a afectar tu vida en sociedad, es pues no sé ustedes qué piensan, compañeros, pero a mí me parece aterrador porque de alguna manera lo que hace es controlar completamente a los ciudadanos y ejercer en contra de cualquier tipo de derecho a la intimidad o a la expresión. Y que despierta, Camilo, un cierto sentimiento de obscenidad en el observador, porque claro, quien está subiendo la información lo que está haciendo es la construcción de una identidad a partir de unos ciertos relatos, de unas ciertas narraciones que aspiran como a un mundo ideal, a un cierto ideal del yo, porque fíjense lo que la gente cuelga en Facebook no son sus problemas y sus miserias, sino que muestra una realidad que va decorando, que va edulcorando y que va reflejando una identidad que de todas maneras no es la íntima, y que están otros prestos a la observación y al consumo de la intimidad del otro. Si se fijan, en el reality show, lo que uno está comprando en el reality show es la intimidad del otro, la invasión del otro a partir de la tecnología y las cámaras que tienen luz para poder ver qué hacen en la noche y todo lo que va aconteciendo hasta en la situación del baño privado. Pues es un consumo, el obsceno está consumiendo la intimidad del otro. Claro, lo que uno puede advertir allí, María Alejandra, es que hay unos interrogantes, y es ¿por qué está ocurriendo ese tipo de cosas? O sea, ¿qué tiene la sociedad contemporánea que conduce a tantos a una exposición pública de su vida privada?
Es decir, la vida privada tiene por esencia es aquello donde solo tú como individuo tienes alcance o solo donde tú cabes como individuo. Pues resulta que hoy en una sociedad del espectáculo, en una sociedad que se ha mediatizado, se alteran profundamente las valoraciones, hay una alteración axiológica en el sentido de lo que Francisco estaba planteando, y es por qué se convierte de manera tan atractiva, por qué es tan vendedora asuntos que son propios de la vida íntima o de la vida privada, pero que tienen una característica fundamental, son las tragedias. Es decir, ¿qué le pasó a la sociedad contemporánea que está tan seducida por una serie de actitudes y comportamientos como Camilo lo acaba de plantear? Por ejemplo, esta es una sociedad seducida por el vértigo. O sea, esta es una sociedad sin pausa, es una sociedad que se consume en muy poco tiempo las grandes creaciones y las grandes elaboraciones, y eso ha ocurrido algo en la línea de lo que Francisco acaba de plantear, muy interesante, es en una sociedad que perdió los referentes entre qué es lo íntimo, qué es lo privado y qué es lo público. Nosotros nos encontramos hoy en una sociedad del mercado de los sentimientos, se vende también los dramas, las debilidades humanas, y eso nos ha dado pues un perfil de sociedad muy particular como la que nosotros hoy tenemos. Bueno, hay otro aspecto que pues, es muy importante dentro de la esfera pública y privada, que es el mundo laboral. Entonces acá le quiero preguntar a Francisco, ¿cómo funciona lo público y lo privado dentro de una organización, dentro de un mundo laboral? Muy bien, Alejandra, pero antes de eso se me ocurría, porque Adolfo había empezado hablando del mundo griego, y si nos remitimos a esa sociedad del mundo griego, pues el mundo griego tenía la posibilidad de consumir, por decirlo de alguna manera, la vida íntima de los dioses. Estaban los dioses con todas sus tragedias, con todas sus comedias, con todas sus vicisitudes de la intimidad, esa realidad a la que se podía aspirar en términos identitarios, identificatorios, pero una vez los dioses pasan, pues la sociedad echa mano de las monarquías, cómo viven los monarcas, cómo vive la aristocracia, cuáles son todos sus embelecos, cuáles son todos sus avatares, y hay un goce, insisto en la palabra, hay un goce en el obsceno, en el consumo de esas realidades, y aparece el mercado del paparazzi. Luego, cuando ya las monarquías empiezan a agotarse y empiezan a perder, dijéramos, tanto prestigio y tanto estatus, entonces recurrimos al jet set. Y entonces aparece el mundo de los famosos, aquella realidad a la que nosotros podríamos aspirar, y empezamos a consumir obscenamente la vida íntima de las personas que pertenecerían a eso que llamamos el jet set. Pero ahora resulta ser que estamos trasladando la mirada a lo cotidiano, al vecino, al más próximo. Es una forma como de, por un lado, yo expongo mi intimidad, además que es una intimidad que está muy decorada, es una identidad que está construida a partir de aspiraciones, pero también hay otros que lo están consumiendo y que lo están siguiendo y que lo están comprando. Ahora, con respecto a la pregunta sobre el mundo del trabajo. Qué pena, no puedo dejar pasar, sí, que yo sé la pregunta del mundo laboral, pero es que lo que están diciendo, no puedo dejar decir una cosa, y es, pero yo veo que ese mundo del espectáculo del cual ustedes están hablando de eso, de alguna manera muestra pues lo que somos los seres humanos, y que tiene que ver con las pasiones y las identificaciones. Yo lo que quiero decir es que cuando tú decías lo de cómo veían antes a la monarquía, antes el mundo de los dioses, yo creo que también funciona como una manera de cómo yo establezco mi relación en el mundo, con qué me identifico y cuáles son, digamos, que esos referentes próximos y lejanos. O sea, yo lo que digo es que una forma para... ¿Quién es el otro en el mundo? Yo creo que es una pregunta muy interesante, tanto de una persona que tiene mayor capacidad económica o menor capacidad económica, pero me ayuda a establecerme quién soy, pero de alguna manera me parece muy bonito saber que también ese morbo puede de alguna manera generar grados de identificación y grados de saber pues qué hacer. Entonces, no sé, toda esta cultura celebrity, todos estos espectáculos, como tú dices, la cultura del espectáculo, de alguna manera yo lo que creo es que provee referentes para que uno pueda decidir cómo moverse en el mundo, qué es bueno y qué es malo,
Y ahí sí vuelvo a hablarlo de los referentes sociales, que yo creo que es cuando es lo complicado, porque como ese referente social público empieza a afectar mis referentes sociales privados, pero también está el mundo de las aspiraciones, de las pasiones, de los deseos, y yo creo que en eso lo privado sí tiene mucho interés para nosotros para debatir lo público. O sea, y con esto pongo el ejemplo. No sé hasta qué punto, hasta qué medida es para un debate electoral interesante si un candidato a una contienda presidencial tiene un color de pelo de X o Y manera, si es ficticio o no es ficticio, que tiene unas canas. O sea, eso es una cosa completamente banal del ámbito de lo privado, pero que se vuelve público en la medida en que eso genera pasiones y genera identificaciones. Identificaciones que tienen que ver con valores de autenticidad o no autenticidad, pero es cómo esa esfera de lo íntimo logra de alguna manera acceder a un debate público. Entonces, por eso... Sí, lo que se ha llamado en psicopatología tradicionalmente la pulsión escópica, la pulsión de ver, la pulsión del espiar, la pulsión del observar, y no solamente lo aspiracional, sino también, lo sabemos, hay un mercado en Brasil, por ejemplo, y ya en Colombia, en donde los europeos vienen a ver el mundo de las favelas, el mundo de la pobreza, el mundo de la miseria. Hay un goce mórbido en ver el comportamiento del otro, la situación precaria del otro. Hay algo escópico y mórbido. Pero no tienes que ir a Río Negro. Acá en Medellín, con el tranvía y con esta nueva línea de tranvía de este cable que va hasta la sierra, es exactamente lo que tú estás escribiendo, es mi modo de ver. Sí, y lo que está ocurriendo de conjunto es como un proceso de banalización. O sea, esa banalización conduce a que el foco de interés no sea sobre los asuntos que comprometen la vida colectiva o que comprometen la ética pública, sino que hay más una centración en el interés de asuntos que son propios de la vida individual o de la vida privada. Entonces yo creo que allí existen unas alteraciones. La discusión entre lo público y lo privado no es una discusión segmentada, sino que es una discusión que compromete existencialmente la vida de los seres humanos en contextos particulares de maneras definitivas. Es decir, lo público tiene por esencia lo que es visible, ¿cierto? Lo público tiene por esencia lo que es transparente, tiene por fundamento lo que es de interés común. La pregunta es, ¿por qué se nos volvió de interés común los asuntos que son privados? Y hay un descuido por el interés común por los asuntos que son colectivos. Pero muchas veces la fiscalización del mundo privado ayuda a la construcción de lo público. En eso lo que tú dices de lo público entendido como la luz crepuscular que llega a ahondar. Claro, porque por ejemplo la corrupción, que muchas veces son ejercicios privados, en la medida en que llega a esa mirada desde lo público, ayuda. Entonces digamos que es también como sopesar de que muchas veces el poder entrar al mundo y a la esfera privada de algún actor político público puede ser interesante en la construcción de lo público, que es lo del interés público, pero claramente hay unas fronteras que son mucho más complicadas. Sí, por ejemplo, ahora se nota mucho en las redes sociales cómo los candidatos a presidencia o cualquier puesto político muestran su vida personal para poder llamar la atención de las personas, como para poder atajarlos con esa vida personal, con la familia, lo que viven, lo que viajan. Entonces como que ya hay una conexión muy grande entre lo público y lo privado. Pero es por los valores, porque hay unos valores privados que son aceptados en público. Y yo creo que cuando uno utiliza esas estrategias de ser, digamos que de realzar esos valores que en una comunidad pueden ser positivos de mi ámbito privado para acceder a un cargo público, yo creo que esa fascinación con los candidatos a cualquier elección, demostrar que responde a los cánones sociales establecidos. Entonces la familia típica que yo llamo de propaganda de dientrífico de aceite, que es una familia nuclear de mamá, 2 hijos, perro, gato, que eso no sé en dónde existe, no las conozco muy bien, pero se intentan como mostrar y representar ese ámbito privado en lo público como si fuera un valor y sobre todo un valor social aspiracional. Entonces pero también ahí están las complicaciones porque cuando salen personas que son mucho más honestas sobre su mundo privado, sus preferencias sexuales, sus preferencias económicas, lo que sea, que no van con ese canon, es cuando empieza esas tensiones entre qué es lo deseable públicamente que no responde a la esfera privada de esa persona. Sí, no se visibiliza públicamente las parejas divorciadas. Exacto. Y resulta que eso no es una excepcionalidad en la constitución de familias contemporáneas. Hoy no vivimos solo familias nucleares,
vivimos otros tipos, otras tipologías de familia y que no son una invención, son una realidad en el ejercicio de la vida cotidiana. Bueno, para retomar este mundo laboral en esta esfera pública y privada, le quiero volver a preguntar a Francisco, ¿cómo funciona la esfera de lo público y lo privado dentro de las organizaciones? Sí, después de la revolución industrial, uno podría decir que el mundo del trabajo corresponde a la esfera de lo público y el mundo por fuera del trabajo correspondería más a la esfera de lo privado, a la esfera de lo íntimo. Pero ha existido a lo largo del desarrollo de la teoría administrativa formalizada, como sistemas prescriptivos, teóricos, que apuntan a decirnos la forma en que debemos conducir los grupos humanos organizados. Ha existido toda una corriente de pensamiento que apunta al control de la vida laboral, al control del trabajador, al control del empleado, no en el interior mismo de la fábrica, en el interior mismo del taller o de la organización o de la empresa, sino un control que se logra por fuera de la organización, es decir, se controla lo público a partir del control de lo privado, entonces inclusive viene una gerencia y un control de las emociones del otro, hay un movimiento que se llamó en los Estados Unidos el movimiento de mejoramiento industrial que tuvo vigencia entre 1870 a 1900, que intentaba controlar el tiempo libre del trabajador, con qué persona se relaciona, cómo se viste, cómo gesticula, cómo es su dieta, inclusive cómo camina, y con qué valores educa a los hijos, cómo vive su vida de pareja, y invade hasta el asunto de la recámara y de las sábanas, y cuando se tiene un control de una esfera de lo íntimo, pues ya no tengo que preocuparme por el control en lo público, en la vida laboral. Hoy en día lo vemos de estas técnicas de moda como la programación y la reprogramación neurolingüística, cosas que se venden mucho y que están muy en boga, y entonces venga, yo lo voy a reprogramar neurolingüísticamente, o venga que yo como empresa me arrogo el derecho de transformar su ontología, de transformar lo más íntimo de su ser a partir de prácticas de coaching, y entonces yo ya le transformo la ontología y ya lo reprogramo neurolingüísticamente, ya en lo más íntimo de su ser, pues entonces en última instancia no me tengo que preocupar por el control de su producción y de sus condiciones de trabajo y motivacionales en el mundo laboral. Bueno, mencionaste un aspecto pues como importante, y es que las empresas están buscando tener ese control de la intimidad de los trabajadores, pero ¿qué tan efectivo puede ser este control que sea por fuera del trabajo? Tiene, dijéramos, una efectividad muy fuerte, pero efímera. Entonces, cuando le hacen las famosas constelaciones organizacionales y familiares, o cuando ahora a partir de los programas de crecimiento personal y la autorrealización, y entonces se dice que la organización es la garante de la autorrealización del trabajador, lo cual es una contradicción en los términos, porque si es mi autorrealización, porque la organización y la administración vienen a ponernos el guión, y como ahora, por ejemplo, la moda que se sigue es la gerencia de la felicidad y la gerencia de las emociones. Ya es la organización la que dijéramos, invade esa esfera de lo íntimo, y tiene unos efectos, dijéramos, que movilizan muchos afectos, aunque en función del tiempo, dijéramos, son más bien efímeros. Y entonces, claro, genera mucho entusiasmo y hay unas ciertas transformaciones que en cuestión de 2 meses hay que estar cambiando por otras, porque el asunto lo que hace es movilización de afectos, no realmente transformaciones hacia lo perfectible. Alejandra, si tú me permites, y lo que estás hablando, Francisco, se me vienen a la cabeza 2 preguntas que me gustaría saber tu opinión. Lo primero es en esa relación entre lo público y lo privado desde las empresas. ¿Tú qué opinas de, por ejemplo, cuando las empresas toman represalias cuando uno en su red privada habla mal de la empresa? Entonces, por ejemplo, cuando digo, Dios mío, y que nos pueden echar o lo que sea, decir, no, esta empresa en el trabajo no me gusta, es horrible, son procesos de esclavitud moderna, no sé qué hago perdiendo acá mi tiempo, que es un espacio privado aparentemente, pero que la empresa dice, no, usted no puede hacer eso, entonces se va. Eso es como tu opinión. Y lo segundo, también el uso de esas redes sociales, muchas veces cuando dicen, no, es que los tweets que hago es a nivel personal y no a nivel de la empresa donde yo trabajo, pero muchas veces, no sé, por ejemplo, los periodistas en el ámbito de la comunicación a mí siempre me genera como una confusión de uno, entonces, cómo se puede ligar de su profesión, ya que está marcado en este mundo contemporáneo, y voy a tuitear a nombre de Camilo y no a nombre de un profesor de una universidad. Entonces, ¿cómo tú miras esas dos relaciones que también tienen que ver con la tecnología, el uso de lo público y lo privado? Sí, en principio me gustaría decir antes que lo que la organización está haciendo y todas las prácticas administrativas que, digamos, sustentan
todas esas teorías administrativas que sustentan estas prácticas, lo que están intentando es de alguna manera al invadir esa esfera de lo íntimo, de lo privado, pues están incurriendo en prácticas que podríamos llamar totalitarias. Fíjate que hay dos formas extremas de llegar al control del empleado. Una a partir del látigo, de la coerción, de la coacción misma, una a partir del ejercicio disciplinar, a partir de las formas de punición al interior de la organización, que podría llamarse, si se quiere, ese tipo de extremos podrían ser autocráticos, dictatoriales, serían prácticas que podríamos calificar autoritarias, pero vienen las otras en donde en la incursión de la vida, en la vida privada del trabajador, lo que se están haciendo son prácticas totalitarias, porque influyen en sus dimensiones estéticas, en su dimensión política, en su dimensión axiológica, y en esa medida una de las formas en que el empleado se defiende es haciendo un cierto tipo de declaraciones o renegando. Allí donde hay poder hay resistencia, y es una forma de la resistencia que va a generar conflicto y que siempre va a estar, dijéramos, rompiéndose por el lado más débil. Qué pena, pero entonces eso también se puede, por ejemplo, con los códigos de vestir dentro de las empresas, ¿o no? Cuando usted dice que usted tiene que vestirse de X o Y forma, que es una decisión completamente privada, pero que afecta igualmente a una empresa. Entonces, pero de eso que estás diciendo, ahora hay mucha libertad en las empresas frente al vestuario. Yo pues como me he topado con empresas que dicen, con tal de que usted haga con su trabajo, venga como quiera. O sea, puede usar blue jean, puede usar tenis, pero desde que usted cumpla con su trabajo, todo está bien. Entonces ahora se ve mucha libertad en ese tema del vestuario, pues de lo físico, del pelo, si lleva tatuajes, si lleva piercing. Entonces, no sé, Francisco, qué puede decir, pero ahora se ve como mucha libertad en ese tema. Son prácticas de corte disciplinar en el sentido Foucaultiano. Cuando te dan el curso de maquillaje, te dicen los colores que debes usar y encima de eso te dan la primera caja con los cosméticos. Cuando te dicen no puedes venir en manga sisa ni puedes venir con zapatos destapados y ese tipo de cosas, es incursión en el cuerpo del otro, son prácticas de tipo disciplinar. Y claro, y entonces viene todo el asunto y la discusión. Si estuviera hablando con profesores de administración, entonces hablaríamos de el tema de la imagen corporativa, porque si alguien viene, yo soy una empresa aseguradora, y alguien viene a traerme su patrimonio para que yo se lo asegure, para estar dijéramos, en muy buenas manos, unas manos confiables, y me encuentro un señor que está lleno de piercing y tiene toda la cara tatuada y a lo mejor tiene una forma de vestir que va a causar desconfianza. Esa es otra discusión. Esa es otra discusión cuando uno acerca la lente al mundo de los negocios y uno dice, pues efectivamente sí, el negocio se puede ver alterado, pero cuando uno retira un poquito la lente y ve desde más allá, pues lo que está viendo son prácticas de tipo disciplinar que ejercen una intervención sobre el cuerpo físico. El asunto, dijéramos, de unas ciertas libertades no es tanto que ya se vayan imponiendo, sino que se van naturalizando. La moda no se impone, la moda se naturaliza. Y entonces ahora, por ejemplo, la moda está en no llevar corbata, porque los que llevan la corbata son los guardaespaldas o los choferes de los ejecutivos. Los ejecutivos ya no se ponen corbata, pero viene una uniformidad en el cuerpo que se va naturalizando, que se va normalizando. Claro, es que yo creo que lo que se ha ido configurando es otros campos de batallas en el terreno de las tensiones que generan los derechos. O sea, la pregunta allí es qué tan autónomo, qué tan soberano es hoy el ciudadano en términos de estos condicionantes disciplinares, estos condicionantes laborales que existen ahora. Si uno hace un repaso ligero del contenido y el cuerpo de las sentencias de la Corte Constitucional colombiana, uno se encuentra que es muy importante hacer lectura de lo público y lo privado al tenor de los contextos y las matrices culturales en donde se dan esas discusiones y esos debates. Entonces, nadie es más o menos inteligente por su definición sexual, pero hubo momentos históricos en donde estaban proscritos los homosexuales para trabajar, para entrar. Hubo momentos históricos en donde el color de la piel confería derechos, o sea, no era un asunto cromático, la discusión no era por el color de la piel, era en términos de derechos. Es decir,
hubo gente que se blanqueó, y se blanqueó en el sentido de pagar para poder entrar a la universidad porque era negro. Es decir, hoy se ha reeditado unos nuevos campos de batalla en términos de los derechos, en términos de las garantías, porque se presentan como asuntos que te definen la personalidad. Pero ya que tocas ese aspecto de los derechos, en el caso, por ejemplo, de Estados Unidos se ve mucho que los musulmanes no pueden usar su vestimenta normal o tradicional por las políticas de las empresas. Entonces, no sé cómo sería ahí esa parte de los derechos. Claro, ¿no? Y el caso de los franceses. Francia ha venido en esta línea, es decir, se puede tener crucifijos en un salón. Es que el asunto de la religión es un asunto privado, y allí volvemos a esos orígenes de las dos esferas. O sea, cuando un Estado se pone la camiseta de una religión, incurre en un asunto violatorio a los derechos de esa población. Es decir, un Estado no es legítimo si atropella a una religión, pero sí es ilegítimo si se pone la camiseta de una religión. Claro. Es decir, en Colombia tenemos una historia entre lo público y lo privado. Nosotros todavía, creo, Francisco, fuimos de la generación que nos pidieron la partida de bautismo para entrar a la escuela. Pues lo propio de un Estado de derecho es que pida el registro civil. No, nos pedían era la partida de bautismo, porque esa era una adscripción en un referente público que definía a Colombia en términos singulares y diferenciales respecto a otros. Pero lo que está diciendo Adolfo es que quiero llamar la atención con el caso de Francia, lo que dice sí es cómo se construye lo público a partir o de uniformar la secularidad, es decir, o sea, todos jugamos a las reglas de cómo construimos todos lo público, entonces la religión es un acto privado, las creencias políticas son un acto privado, pero en público todos tenemos como unas reglas de juego, como puede ser en Francia. O cómo se construye lo público a partir del completo respeto hacia lo privado, que puede ser, por ejemplo, en el Reino Unido, la multiculturalidad, que es que cualquier persona, independientemente de si es musulmán, hindú, católico, cristiano, puede en lo público expresar su religión. Pero si te das cuenta son como dos entradas diferenciadas a cómo construir esa concepción de lo público que puede ser muy, muy particular. Porque claro, las minorías en Francia se sienten completamente rechazadas porque no pueden expresar su fe en público, pero por el otro lado, en el Reino Unido, la multiculturalidad crea los problemas y es, bueno, ¿cómo logramos entonces garantizar a que todos realmente estén en la esfera pública batiendo lo público? Entonces son las discusiones de por qué entonces en una empresa no hay blancos, negros, chinos, o sea, es la apuesta por construir lo público desde la multiplicidad o la apuesta de construir lo público desde la uniformidad que da la apuesta de lo secular. Pero son dos entradas muy complementarias. Y yo creo que es importante. Están los derechos de base. Claro, yo creo que algo importante hemos aprendido en la contemporaneidad. No existen fronteras definidas entre lo público y lo privado. No, hoy lo privado construyó bahía en el mundo de lo público y hoy asuntos que son públicos son de un interés y de una reivindicación desde la lógica de lo privado. Es decir, aquella montaña, yo no me puedo preocupar por ella porque yo no soy propietario. No, hay unas expresiones urbanas que comprometen el mundo de lo público, es decir, las reglas del juego para vivir juntos, pero vivir juntos desde un punto de vista del respeto a esos derechos, y hay derechos colectivos, no son solo derechos individuales. Hoy no reclamamos, no hacemos reivindicaciones individuales de los derechos. En el trabajo, Pacho nos puede ilustrar todo lo que ha venido conquistando otro perfil de sujeto social, de sujeto cultural hoy, frente a la virtualidad. Es decir, perfectamente puedes trabajar desde la casa. ¿Qué es hoy el teletrabajo? Lo que nos plantea es que se ensanchó, no se recortó
ni lo público ni lo privado, es decir, usted en sus destrezas, usted en sus habilidades puede responder a objetivos, como tú lo planteabas ahora, responder a objetivos y no a horarios. Y Pero Adolfo, yo sí creo que es la invasión completa del mundo privado a lo público, porque, claro. perdón, el mundo público a lo privado, porque entonces mi casa se vuelve también entonces Sí, una no. dependencia de la oficina. No, Entonces, ahí como hay unas consecuencias y unos efectos muy Y tremendos. del tiempo Sí. libre, y de la dieta, y de la vida de Claro, pareja, claro. y de con quién me relaciono. Sobre todo el mundo libre. La pregunta del interrogante es qué tan libre es el tiempo libre. O si no hay unos dispositivos retóricos, unos dispositivos simbólicos que invaden ese mundo de lo privado. Pareciera ser que mi tiempo libre es mi tiempo y resulta que no es tu tiempo. Aquella distinción que se hacía entre las 8 horas para trabajar, las 8 horas para dormir y las famosas 8 horas para hacer lo que se me dé la gana, ya efectivamente esas fronteras están subvertidas. La organización y todos los dispositivos tecnológicos y toda la tecnología venida del mundo del silicón pues permite que cada vez el mundo del trabajo y el mundo de la productividad y del consumo pues vayan invadiendo la esfera de lo. Yo quiero decir una cosita de lo que están diciendo, es el mundo del ocio. Y es como el mundo del ocio, que aparentemente es algo completamente personal, también por las vías, por ejemplo, las redes sociales o el consumo, también está siendo parte de lo corporativa. Entonces, yo cuando tengo mi teléfono, mi dispositivo móvil, donde sé que estoy disponible las 24 horas para mi trabajo, pero aparentemente también por el día del goce se puede seguir conectado con su trabajo. Entonces, no hay una completa libertad y sobre todo, entonces, ¿qué significa ahorita el tiempo libre? Que también pasa igualmente por esas redes de consumo y muchas veces por las mismas redes laborales. Bueno, este tema es súper fascinante y pues es bastante extenso, pero por el tiempo no la pudimos cubrir todas. Yo sé que hay personas que de pronto quieren conocer más sobre el tema, quieren tener más acceso a información y quiero dar a ustedes como qué sugerencia les dan para que accedan a la información. Profesores, pues yo les quiero recomendar, hay dos autores que pueden ser tan académico y como dos series de televisión que me gustaría mucho como recomendar en ese tipo. Hay un señor que se llama Richard Sennett, que yo sé que Adolfo también lo puede ver en el mundo de las de las ciencias sociales, pero él tiene un librito muy bonito que habla y reflexiona sobre la cuestión de lo público y lo privado, que es Sangre y Piedra. ¿Cómo se llama el libro, Adolfo? ¿Tú me recuerdas? Es Richard Sennett, el señor. Entonces él tiene con una discusión muy bonita. Y lo segundo es precisamente con estas discusiones sobre lo público y lo privado, un señor que se llama Slavoj Žižek, que es un filósofo contemporáneo, él también hace como unas discusiones sobre eso. Entonces si uno puede, si les interesa como leer algo de Richard Sennett, de Slavoj Žižek, puede ser como la introducción a ese mundo de lo público y lo privado. Y lo segundo, recomendar una serie como muy contemporánea que se llama Black Mirror, que no sé si la conocen, que está teniendo, digamos que unas narrativas muy interesantes, aproximarse contra eso de la tecnología, con lo que tiene que ver con los comportamientos sociales, lo público, lo privado. Hay unas series muy bonitas, si alguien quiere reflexionar algo más sobre eso. Y dos, las últimas películas que tienen que ver sobre accesos a realidades virtuales, igualmente el influjo de lo público y lo privado, desde Tron o esta que está ahorita de Ready Player One, pero son como películas que tienen que ver como con esas distinciones, diría yo. Sí, digamos en el mundo de lo organizacional y lo administrativo y lo laboral hay toda una corriente de pensamiento que son los estudios críticos en administración, los estudios críticos del management, toda una corriente que por ese lado pueden empezar a indagar una aproximación que intenta la defensa del tiempo libre, la defensa de la intimidad, la defensa del cuerpo, la defensa de la identidad misma y del sí mismo, que cada vez se ve más erosionado por el mundo de la producción y del consumo. El asunto de cómo se normaliza el tema del consumir para producir y producir para seguir consumiendo. La sociedad del deséchese después de usado se va naturalizando, que cada vez tenemos que estar más en la onda de lo laboral y ya no trabajamos para vivir, sino que vivimos para trabajar. Claro, yo diría de manera pues muy general los trabajos que ha hecho Néstor García Canclini, me parece que son muy importantes. Los trabajos de Jesús Martín Barbero son muy importantes. Creo que hoy EAFIT tiene una perspectiva de reflexión que es como una especie de currículum oculto en atreverse a pensar. Y yo creo que allí hay un referente muy importante, lo que ha hecho Antanas Mokus
y Mauricio García Villegas. Creo que en lo que Camilo y Francisco planteaban anteriormente, discutir sobre lo público y lo privado es también discutir sobre la moral pública y la ética pública. Es decir, la ética y la moral se han visto también alteradas con esa movilidad, esas bahías, esa colonización que el mundo de lo privado ha hecho, por ejemplo, en el mundo de lo doméstico, del hogar. Entonces yo creo que esos son referentes importantes. Bueno, muchas gracias Camilo, muchas gracias Adolfo y muchas gracias Francisco por acompañarnos en este programa. Espero que les haya gustado. A todos ustedes los esperamos en una próxima emisión de Campus Global. Espero que les haya gustado mucho este programa. Recuerden todo donde pueden acceder a ver esta información. Chao.